Personajes que sé imitar, parte 1. Cabe aclarar que yo no los doblo en la vida real, solamente hago imitaciones. ¡Hola! Hola morenos. El diseño de personajes es una pequeña pasión mía. Esta vez no me acompaña nadie, porque conmigo tienen y les sobra hijos de la guayaba. Aquí donde me ven, soy un profesionista titulado de diseño, y aunque mi profesión me llevó a enfocarme en diseño gráfico, parte de mis estudios fueron a las artes visuales durante unos pocos años, incluyendo diseño de personajes. El día de hoy, me gustaría compartir con ustedes algo de lo que aprendí, y discutir en base a eso los dos mejores diseños de Godzilla. Además, por el módico precio de una felación, una suscripción, y una felación también, hablaremos de otros dos diseños del personaje dentro de la saga. Uno que está mejor concebido de lo que solemos darle crédito, y otro que en realidad no funciona tan bien como parece. Hablaremos primero de lo que compone a un buen diseño, y después, buscaremos las interpretaciones del personaje que mejor cumplan estas características. Por supuesto, no voy a pretender que lo que yo diga en este video es una verdad absoluta e irrefutable sobre el diseño de personajes, pero considero que genuinamente tengo algo que aportar a la conversación. Vamos a comenzar hablando de algo que, sorprendentemente, se deja fuera de la discusión sobre el tema de los diseños casi siempre, aun cuando se trata de un aspecto absolutamente crucial: su uso con propósitos narrativos. Para entender esto, haremos un pequeño ejercicio práctico. Para este ejercicio, vamos a pretender por un momento que a todos, absolutamente todos nosotros, nos encanta con una pasión indescriptible la canción Despacito de Luis Fonsi. Imaginemos entonces que nos encontramos viendo una película, digamos, El Rey León, concretamente la escena en la que Mufasa pierde la vida. Incapaz de aceptarlo del todo, y buscando consuelo en el único lugar seguro que conoce, Simba busca refugio de la situación bajo el abrazo de su ya difunto padre. Tan solo instantes después, de entre la oscuridad se alza el verdadero responsable, como si de una enorme sombra de terror se tratase. Sin el más mínimo tacto, Scar confirma a Simba que Mufasa falleció, al mismo tiempo que llena su inocente corazón de miedo. Miedo de qué dirán, miedo de qué hará, miedo de lo que sus seres amados pensarán de lo que él cree que pasó. Más en modo de advertencia que de consejo, Scar insta a Simba a huir con el alma llena de culpa, antes de dar una última fría orden a sus sicarios para terminar con todo este asunto. Mátenlo. Mientras que de fondo suena esto. Ah, por cierto, advertencia de spoilers, Optimus Prime se divorcia de Bob Esponja al final de Evangelion. Si esta fuera la música que suena realmente durante la escena, el problema con la misma no sería que nos resultara poco agradable. Recordemos que en este ejercicio, estamos suponiendo que a todos nos encanta esta canción. El verdadero problema es que no está cumpliendo correctamente su propósito narrativo, y que no tiene buena cohesión con el resto de elementos. Con los diseños, aunque no lo parezca, muchas veces pasa lo mismo. Es posible hacer un diseño agradable a la vista que, sin embargo, tenga poca efectividad en la narrativa o tesis de la obra. Por supuesto, hay marcadas diferencias entre la musicalización de una escena y el aspecto de un personaje. Muchas veces, especialmente en estos tiempos, un diseño atractivo carga con la venta de mercancía y, por lo tanto, con qué tan rentable es una obra para sus responsables. Pero los mejores diseños, los buenos de verdad, son capaces tanto de hablarnos visualmente, como de llenar aparadores de figuras que se vendan como pan caliente. Esto es especialmente cierto con Godzilla, que es un personaje compuesto casi por completo de simbolismos e interpretación. Uno de los elementos que tomaremos en cuenta para determinar a los mejores diseños es entonces, qué tan efectivamente está concebido, y si es capaz de comunicarnos correctamente lo que la obra nos quiere decir. El segundo de los tres parámetros que evaluaremos hoy es el color. Ciertos colores y combinaciones de los mismos son capaces de evocar ciertas emociones en nosotros. Por ejemplo, en su artículo El significado del color amarillo, el sitio web inversa.com resalta que el color amarillo tiene connotaciones positivas como la inteligencia, creatividad, alegría y optimismo. Lo que le da sentido a que sea el color primario de Joy en Inside Out de Bob Esponja en el show homónimo. ¡Hola! ¡Te la vamos! ¡Puta madre!
Por supuesto, un color primario no tiene el poder de cambiar nuestro estado de ánimo de golpe. Así que desgraciadamente, mostrarle una foto del bote de bot toronja a tu mejor amigo en el funeral de su madre podría no ser una estrategia muy efectiva para animarlo. Los colores, sin embargo, sí que pueden hacernos ligeramente más propensos a ciertas emociones. Los colores también en combinación, entendiendo el término combinación como el uso de más de un color a la vez, también pueden transmitir ideas. ¿Alguna vez has notado, por ejemplo, la cantidad de personajes heroicos que usan azul y rojo en su apariencia? Optimus Prime, el Hombre Araña, Sonic, el Capitán América, Mario, All Might, y por supuesto, el mismísimo Superman entre otros, usan todos una paleta de colores similar. Y esto no es ninguna coincidencia. Desde una perspectiva positiva, el azul es el color de la sabiduría, la calma, la inteligencia, la serenidad, la eficiencia y la reflexión. El rojo, por su parte, simboliza la pasión, la importancia, la fuerza, el coraje y la seguridad. Usados en conjunto, nos transmiten una idea de heroísmo, y nos dan un vistazo muy bueno sobre la personalidad de todos los personajes que mencioné. Da hasta la sensación de que la mayoría se llevarían muy bien entre ellos. Transformers One, por ejemplo, utiliza el ya mencionado color azul en combinación con un amarillo dorado para el aspecto de Sentinel Prime, dotándole de un aura de divinidad, sabiduría, esperanza, confianza, abundancia y prosperidad. Sumado a unas ostentosas alas de ángel y a su imponente tamaño, nos transmite la idea de un salvador, una figura casi mesiática que lucha en nombre de los desprotegidos. SIP. Definitivamente Sentinel Prime es una entidad benevolente y confiable, la encarnación misma de la honestidad y el sacrificio por el bien común, y seguramente ayudará a nuestros protagonistas como su nuevo guía moral hacia un mañana mejor para todos, pues eso es claramente lo que los colores en su diseño nos quieren hacer pensar sobre él. Concluyendo con este segundo apartado, podemos decir que el color en un diseño es vital para un resultado final eficiente. Es parte fundamental de la intención de un autor, pues como lo vimos con el ejemplo del propio Sentinel hace unos instantes, es una herramienta increíblemente útil para guiar inconscientemente al espectador a un pensamiento en concreto. Nuestro segundo parámetro para buscar al mejor diseño de Godzilla será entonces la paleta de colores que utiliza, y que tan bien elegidos están para comunicar lo que su respectiva obra trata de decir. El próximo punto del que vamos a hablar es uno que quizá hayas escuchado antes, pero que considero debe expandirse. Muy probablemente te has encontrado con alguna imagen de este tipo, en la que se clama que un buen diseño de personaje es uno cuya silueta puedas distinguir y reconocer con facilidad. Esta premisa no es necesariamente falsa, pero se encuentra tan resumida que no explica realmente de qué se está hablando. Sí, una silueta reconocible habla bien de un diseño, pero la razón por la que podemos distinguir claramente esa silueta en primer lugar, es la correcta utilización de características visuales únicas. Se trata de un conjunto de elementos en el diseño de un personaje, constituido por formas, siluetas, colores y símbolos, con los que podemos reconocer visualmente al personaje en cuestión. A este conjunto de elementos visuales únicos, les otorgaremos el nombre de conjunto de elementos visuales únicos. Está bien, usaremos el término conjunto CEBU para fines prácticos. Mi maestro me dijo que lo ideal es que fueran entre 2 y 3, aunque personalmente creo que podemos usar hasta 4 elementos distintivos, sin sobrecargar de detalles a un personaje. Una vez dichos elementos se encuentran bien definidos, podemos realizar cambios muy drásticos al diseño, y siempre y cuando mantengamos dichos elementos, el personaje seguirá siendo reconocible aún con esos cambios aplicados. Para poner un ejemplo, quiero que analicemos a uno de los personajes que, a humilde opinión de un servidor, cuenta con uno de los mejores diseños en la historia de la cultura pop y la ficción en general. El único, el inconfundible e inigualable. Damas y caballeros, con ustedes, Batman. En Batman, el conjunto CEBU está constituido por el baticinturón, el emblema de murciélago sobre el pecho, y principalmente las orejas de murciélago en el casco. Si solo tomásemos una cosa, la idea de que se trata de algo relacionado con Batman se puede diluir demasiado.
Si se toman dos elementos, aunque queda bastante más claro, aún podría interpretarse de más de una manera dependiendo el contexto. Una vez que se toman los tres, sin embargo, es inconfundiblemente Batman. Batman es la práctica perfección y cúspide de lo que un diseño puede hacer, y su conjunto de Cebu está tan bien concebido, y está tan fuertemente anclado a nuestro subconsciente, que prácticamente podemos convertir a cualquier objeto en un bati-objeto si los transferimos. Una batilata, una batidora, una batibatidora, baticaja, batigato, batidiosa del Chaos, batibatman, y la lista sigue. Opcionalmente, aunque estrictamente se puede omitir, podemos considerar la capa de Batman como parte de su identidad visual, y es la razón por la que yo considero que un conjunto Cebu puede consistir de hasta 4 características. El conjunto Cebu es importante, especialmente en franquicias de fantasía y ficción de larga duración, pues permite reinventar visualmente a los personajes una y otra vez, sin que dejen de lucir como ellos mismos. Se trata eso sí de un concepto con algunos asteriscos y letras pequeñas, y puede variar mucho dependiendo del estilo artístico y tono de una obra. Cuando un personaje es concebido para aparecer en una única obra, y no será necesario rediseñarlo eventualmente para introducirlo a nuevas generaciones o algo así, su diseño puede darse el lujo de no tener características particularmente notorias en su silueta. Esto se amplifica mucho más si además la obra a la que pertenece tiene un estilo de arte menos excéntrico y fantasioso. Para poner un ejemplo de cómo la intención y el estilo de una obra pueden requerir un diseño menos estrafalario, tenemos el caso de Heather Mason en el videojuego Silent Hill 3. Heather es un personaje que protagoniza un único juego en la franquicia, y las proporciones de los personajes humanos son más realistas en esta saga. Este personaje en concreto además consiste visualmente de una chica adolescente común enfundada en prendas bastante normales, lo que nos da como resultado un personaje con una silueta relativamente poco interesante, que sin embargo funciona perfectamente en su contexto. Por cierto, que no se me malentienda aquí, Heather es un personaje bien diseñado en realidad, tan solo la estamos usando de ejemplo para aclarar un par de cosas puntuales. Dichas aclaraciones son de hecho necesarias, porque el conjunto Cebu del propio Godzilla no está tan bien definido como podría parecer de parte de un personaje tan icónico. Muy como la propia Heather, Godzilla no fue concebido para protagonizar película tras película durante 70 años hasta la fecha, y es por eso que su conjunto Cebu no está tan bien definido como parece. A decir verdad, es sorprendentemente fácil que un diseño de Godzilla deje de sentirse como Godzilla si quitamos cualquiera de sus elementos. Para averiguar cuál es el conjunto Cebu de Godzilla, podemos ayudarnos de las ideas que se tenían en mente para su diseño durante su concepción original. Se sabe por ejemplo que Akira Watanabe, director de arte de la primera película, mezcló algunos elementos de lo que se conocía de la anatomía de algunos dinosaurios para el aspecto del personaje. En concreto, se usó la cola voluminosa de un caimán, los brazos largos de un iguanodón, el cuerpo robusto con postura erguida de un tiranosaurio, y quizá lo más emblemático de todo, las placas dorsales de un estegosaurio. Y en cuanto juntamos estos 4 elementos, especialmente los 2 últimos, obtenemos claramente la silueta del personaje. Esta amalgama se hizo con la intención de dotar a Godzilla de un aspecto deforme y antinatural, como si se tratara de alguna especie de quimera accidental, o monstruo creado por equivocación. Los 2 primeros elementos del conjunto Cebu de Godzilla son entonces, la postura de un tiranosaurio robusto erguido deforme, y las placas dorsales de un estegosaurio. El tercer elemento de su conjunto Cebu es la piel. La textura de la piel de Godzilla tiene un significado, y fue concebida a propósito con una intención. Fue creada para asemejarse a las heridas por radiación, provocadas por los ataques atómicos sobre suelo japonés, y son parte fundamental del mensaje antibélico del personaje. Aunque en realidad, últimamente hemos visto una plétora de diseños que han optado por omitir este último elemento del conjunto Cebu. Nosotros, sin embargo, sí que lo tendremos en cuenta, porque es una parte fundamental de la concepción visual del personaje. Nuestro último parámetro para buscar al mejor diseño de Godzilla será entonces, si el diseño es capaz de respetar visualmente las bases del personaje, y si puede reinventar exitosamente sus características visuales más icónicas. Como pequeño paréntesis, solo hago un recordatorio de que el término conjunto Cebu es una expresión creada por mí en este video y para este contexto exclusivamente, por pura practicidad. Así que no deberían, por ejemplo, criticar a algún artista por el conjunto Cebu de sus personajes o algo por el estilo.
Muy bien, ahora que conocemos nuestros parámetros, vamos a evaluar los diseños de Godzilla que se desempeñen mejor en los criterios establecidos. Disculpa, antes de continuar, ¿podría pedirte un favor? Descuida, no busco que te suscribas al canal o comentes algo ni nada de eso. Quisiera tan solo que, la próxima vez que te mires en un espejo, te digas algo lindo sobre ti. El mundo nos recuerda con frecuencia aquello que no somos, lo que nos falta, o lo que no hemos conseguido. Pero deberías pensar en lo que sí eres, lo que sí tienes, y lo que ya lograste. Han sido tiempos muy difíciles para muchas personas, y si tú te encuentras en una situación difícil ahora, quiero que recuerdes por favor que ese no es el final. Lo que sientes en este momento no es el resto de tu vida, y ni tus pensamientos ni tus emociones negativas son permanentes. Recuerda por favor que existe un mañana, y que las cosas van a mejorar. Perderás eventualmente la motivación que encuentres en estas palabras, pero no te preocupes, eso es normal. Quizá por eso me encuentro tan seguro de que eventualmente lo lograrás. El inquebrantable espíritu humano yace también en ti, y de una u otra manera conseguirás salir de esto. Respira profundo, enorgullécete de tu avance, y sigue luchando. Recuerda siempre ofrecer un poco de optimismo a los demás. Podrías estar haciendo la diferencia para ellos. Ahora sí, hora de buscar los mejores diseños de Godzilla. Ahora bien, aunque me encantaría hablar otra hora entera sobre cada diseño uno por uno, lo cierto es que los diseños de Godzilla pueden llegar a ser muy similares entre sí, especialmente si los dividimos por eras. Comparar a cada diseño individualmente resultaría en un video innecesariamente largo, un tanto redundante, y bastante impráctico por decirlo menos. Queriendo esto decir entonces, que solo vamos a analizar al par de diseños ganadores, y nos dedicaremos a examinar qué los hace tan especiales con respecto a los demás. Pasando entonces al primer diseño ganador, creo que el diseño de la cuarta forma, visto en la película Shin Godzilla, es el mejor diseño que el personaje ha tenido. Permítanme explicarme. Hablemos primero entonces de lo que este diseño es capaz de comunicar visualmente. Shin Godzilla es una cinta cuya tesis critica a la lenta respuesta del gobierno en situaciones de desastre, la incompetencia del sistema gubernamental, y el horror de las víctimas de los desastres. Aunque hace falta una pequeña capa de interpretación adicional, creo que el diseño de Godzilla en este filme funciona de maravilla en conjunto a estas ideas. En esta cinta, Godzilla es un problema nacido de la ineptitud, que se va agravando cada vez más hasta terminar en una catástrofe. Esto, en el diseño del personaje en esta entrega, se puede ver reflejado en sus múltiples evoluciones, que representan justamente una emergencia a la que la burocracia lenta da tiempo de crecer, y hacerse cada vez más grande y difícil de combatir, englobando esto también las consecuencias del sistema ineficiente. Lo verdaderamente destacable, sin embargo, es que este diseño se puede interpretar como el sufrimiento de las víctimas inocentes. En la película, el sufrimiento de Godzilla es indirectamente causado por el gobierno, lento en respuesta, e inepto en accionar, creando un paralelismo con las vivencias de las víctimas reales. Y su diseño descarnado es una alegoría en sí mismo. Cada quemadura es una anécdota horrenda, cada deformación es un recuerdo doloroso, cada herida en carne viva es una evocación del sufrimiento pasado, y cada rugido es un grito desesperado de dolor, todos de víctimas cuyas penas pudieron ser evitadas si las personas a cargo hubieran priorizado la seguridad del individuo, como se supone que tienen que hacer. Hablando ahora de la coloración de esta encarnación, creo que la paleta de colores elegida para su diseño es brillante. Se usa su piel quemada como excusa para dotar al diseño de un color base negruzco, las heridas esparcidas por el cuerpo aportan un segundo color rojo sanguinolento, y hay un color hueso amarillento en las garras, dientes y cola, obteniendo así una gama de colores que evoca un sentimiento de muerte, violencia y sufrimiento, algo que encaja a la perfección con lo que se trata de transmitir. Por si fuera poco, esta encarnación del personaje no solo cambia los colores base del monstruo, sino que es de las poquísimas versiones que cambian el color de su aliento atónico, optando por teñirlo de un intenso tono morado, un color frecuentemente asociado a la decadencia, la frustración y la tristeza. Como ven, se trata de una genuina combinación ganadora. Me atrevería a decir que no existe una paleta de colores más acertada para lo que representa el filme. Hablando por último de su reinvención del conjunto Zebu, regresan tanto la postura erguida de tiranosaurio, como las placas dorsales.
El diseño es una reinvención tan exitosa de la primera aparición del personaje, que incluso se las arregla para volver a incorporar la mirada perdida del traje original. Sin embargo, el aspecto del diseño que más brilla es la piel, especialmente tomando en cuenta su concepción como rediseño. La piel de este Godzilla en particular, es quizá la más cercana a las heridas de radiación que hemos visto en el personaje. Desgraciadamente no puedo mostrar fotografías para hacer una comparación directa, pero los invito a buscar imágenes de quemaduras de radiación del año 1940. Eso sí, advierto que se trata de imágenes un poco delicadas, por lo que recomiendo discreción a la hora de buscarlas. Mirándolas, se notan las similitudes que comparten en el aspecto y textura, así como en color. Quisiera compartirles además una interpretación que llegué a leer que me gusta mucho, en la que la segunda forma del kaiju representa los terremotos, con su destructivo andar, la tercera forma representa las inundaciones con el peligroso líquido que brota de su boca, y la cuarta forma representa el horror nuclear, englobando en Godzilla los tres tipos de catástrofes que más fuertemente han azotado a Japón. Eso sí, hay que remarcar que no podemos darle mérito de este simbolismo al diseño, no solo por tratarse de una interpretación personal, sino porque, como pudieron darse cuenta, necesita de una escena eliminada para tomar sentido. Quise compartirla con ustedes aún así porque me pareció destacable. Todos estos detalles me hacen considerar a Shin Godzilla como la versión con el diseño definitivo del personaje, y el primer diseño ganador del video. Ahora bien, ¿por qué estamos buscando un segundo diseño ganador? Fácil. Porque, como lo mencioné anteriormente, el tono de un proyecto puede requerir de cierto estilo artístico. Es como mi abuela siempre solía decir. Es absolutamente necesario que al juzgar el diseño de un personaje, se tenga en cuenta el tono y la intención de la obra para la que fue creado, pues su concepción responde antes que nada a las necesidades artísticas y creativas del proyecto en cuestión. Mi abuela podía llegar a ser una cosa bien extraña a veces. Pero la cuestión es esa, ¿no? Godzilla no es solamente un contundente retrato de la condición humana y un espejo de sus más atroces pecados. También es un lagarto radioactivo gigante que da patadas voladoras, juega baloncesto, hace suplex a gorilas, chimuelos gigantes y tuerce pezones. La franquicia con los años nos ha ofrecido un segundo tipo de proyecto más allá de la crítica social, uno que existe con la mera intención de divertir y entretener, y ese tipo de película se beneficia mucho de los diseños que son concebidos teniendo en cuenta su naturaleza de tono ligero. Aunque me debatí un buen rato si contaba o no como un diseño por separado, finalmente decidí que podía ocupar su propio puesto, tanto por su uso en pantalla como por la insistencia de Toho por tratarlo como su propia cosa. Damas y caballeros, Burning Godzilla es nuestro diseño ganador de las películas de tono ligero de la franquicia. Hablemos primero de cómo sirve esta versión al propósito de su obra. La cinta en donde aparece, Godzilla vs. Destoroyah del año 1995, es una cinta que nos presenta al rey de los monstruos contra uno de sus adversarios más poderosos, Destoroyah. La cinta no solo necesitaba a un Godzilla en plena forma, sino que, debido a los acontecimientos que se llevan a cabo en la misma, la isla en la que habita Godzilla explota, exponiéndolo a cantidades peligrosas de energía. Dicha energía amenaza con provocar en Godzilla una explosión todavía más grande, capaz de arrasar con el mundo entero, que debe ser evitada antes de que sea demasiado tarde. Este diseño entonces no solo necesitaba ser una nueva apariencia del monstruo, sino evocar una sensación de peligro inminente e inestabilidad. Esto es logrado modificando uno de los trajes de Godzilla, que termina exhibiendo una luz anaranjada brillante desde el interior de su cuerpo, y emanando permanentemente vapor hirviente. Ambas cosas contribuyen a la idea de que Godzilla es para este punto una bomba de tiempo, especialmente el brillo pulsante, que evoca un sentimiento de inestabilidad y peligro. Es justamente esta sensación de urgencia lo que lo hace tan destacable, y lo que volvió a esta apariencia tan instantáneamente reconocible, efectiva y representativa de su cinta. No se trata solo de que se ve genial, sino de que en sí misma amplifica las emociones que se viven durante el filme. Pasemos a evaluar los colores de esta versión. A pesar de ser películas pensadas para tener un argumento menos serio, los colores que se eligen pueden seguir usándose para transmitir ideas. En este caso, eso sí, se usan más en favor del espectáculo que buscando una simbología particularmente profunda. Por supuesto, el color protagonista de esta apariencia es ese naranja brillante esparcido por todo el traje. Pienso que es una elección muy acertada.
Elegir un color un poco más convencional como el característico azul de los poderes del personaje, por ejemplo, podría no haber comunicado correctamente la situación de amenaza y peligro. Por otra parte, el color anaranjado no solo rompe con la paleta de colores convencional del rey de los monstruos, convirtiendo instantáneamente al diseño en algo más único, sino que nos evoca una sensación de destrucción y calor abrasador. Es además un color que instantáneamente relacionamos con el fuego y las explosiones, con lo que sirve muy bien para dar a entender la idea de los acontecimientos vistos en pantalla. Hablemos por último de lo que este diseño hace con el conjunto Zebu. Lo que hace resaltar a este diseño es cómo usa las características físicas de Godzilla y las mezcla con sus propias ideas. El resplandor naranja cubre tanto las placas dorsales como el torso, brazos y piernas del traje. Es decir, que tanto la piel como las placas dorsales son imbuidas con la peculiaridad más representativa de esta encarnación. Lo más destacable, sin embargo, es lo que ocurre con la silueta del personaje. No solo porque respeta por completo la postura de tiranosaurio erguido, sino porque el cuerpo completo de Godzilla está perpetuamente rodeado de vapor blanco, proporcionando una cuarta característica visual distintiva para el conjunto Zebu. El brillo del cuerpo y el humo blanco además funcionan muy bien durante las apariciones del personaje en pantalla, pues contrastan con el cielo nocturno en el que se nos es presentado. Todas estas cualidades lo coronan en definitiva como un diseño particularmente bien concebido, y nuestro segundo ganador del video. Feels like a dream, feels like magic. Though I believe I can hide now. Perdón, lo necesitaba. Por último, hablaremos por encima de otros dos diseños, uno que funciona muy bien y otro que no tanto, como lo mencioné al principio del video. El primer Godzilla que veremos es el Godzilla de 1998. Comúnmente se trata de un diseño mayormente rechazado, pero curiosamente hablamos también de una reimaginación mayormente exitosa del rey de los monstruos. Verán, el traje original del personaje fue creado usando de base el cuerpo de un tiranosaurio, como mencionamos anteriormente. La cosa es que, si bien la postura erguida del mismo se debe a que se trataba de un traje en donde debía entrar una persona, también podemos apreciar que se tomó ese detalle de las representaciones que se tenían entonces del tiranosaurio. Información que ahora sabemos es errónea, pues el tiranosaurio, al igual que otros terópodos, mantenía una postura completamente horizontal. Si Godzilla hubiese sido creado hoy en día, probablemente se parecería mucho más a su versión del 98, de la cual habría heredado sus proporciones y postura, ejemplificando cómo el diseño de un personaje no solo es creación de la mente de quien le concibe, sino que también es un producto de su tiempo, y está ligado a cosas como, por ejemplo, el conocimiento del que se disponga en ese momento. Hay que decir aún así, que en esta realidad este diseño fracasa en recordarnos visualmente a Godzilla, debido a que su cambio de postura y proporciones son demasiado diferentes para ser identificables. Creo aún así que hay una manera de hacerlo funcionar. Más precisamente, como una evolución previa a su forma final, es decir, como un Godzillasaurus. Esta podría ser una criatura de menor tamaño, que de alguna manera se viese expuesta a desechos radiactivos, y el contacto con la radiación podría dotarle de más características asociadas a una apariencia más convencional de Godzilla, como una complexión robusta y una postura erguida, muy parecido a lo visto en la cinta Godzilla Minus One. Hablando de eso, la apariencia vista en Godzilla Minus One es justamente el diseño que no funciona tan bien. Es extraño para mí decirlo, porque cuando pensé originalmente en este video, iba de hecho a ser una de las versiones ganadoras. No trato de insinuar de ninguna manera que sea un mal diseño, pero a la hora de juzgarlo objetivamente, al menos con los parámetros que conozco, decir que es el mejor era una postura que no podía defender por mucho que me gustase. Para empezar, y como lo dije en mi video anterior, su diseño no tiene nada que nos evoque realmente a la culpa del superviviente o a la superación personal, que son las dos ideas principales que maneja su película. El color, por su parte, se percibe como mayoritariamente café durante el filme. Después, sin embargo, me di cuenta de que era de un tono principalmente gris oscuro con acentos cafés. Simplemente se percibe café debido a la iluminación de la cinta. Otra cosa que este diseño no logra muy bien, es variar en sus tonos de color.
Esto nunca había sido un problema con diseños de Godzilla más convencionales, que además de la piel gris, tenían ojos blancos muy visibles, garras y dientes color hueso, placas dorsales blanquecinas y una boca abierta con un intenso color rojo. Esta variedad de colores, sin embargo, se pierde en el diseño de -1, en donde placas dorsales, piel, escamas, garras y dientes se ven de un color muy similar. Los ojos y boca además se han vuelto mucho más pequeños proporcionalmente, con lo que ya no ofrecen un color adicional realmente notable, culminando en un diseño un tanto monótono a la vista. Esta problemática de diseño, por cierto, la comparten también los dos primeros diseños del Monsterverse. El diseño de Godzilla Evolved, sin embargo, ya corrigió ese detalle. Los colores marrones además, no están realmente asociados con cosas como la culpa del superviviente o la superación. En un aspecto negativo, se usan más bien para transmitir un sentimiento de pobreza o decadencia. Pero honestamente no siento que eso sea lo que se está tratando de comunicar, especialmente porque la película mantiene esa coloración aún en escenas donde no se percibe decadencia, con lo que el color café no termina de tener sentido. Si alguien tiene una interpretación personal al respecto que guste compartir, o mejor aún, declaraciones del director al respecto, agradecería mucho que nos lo dejen saber amablemente en un comentario. Hablando por último del conjunto Zebu, la mayoría de cosas se encuentran ahí, con excepción de un detalle importante. Esta es una de las versiones del personaje que opta por no usar el concepto de la piel que se asemeja a heridas por radiación. Hay un par de secciones que se parecen lejanamente a las fotografías de heridas que les mencioné antes, pero esas zonas de la piel ya se veían así antes de su contacto con la radiación, con lo que pierden ese simbolismo. Con todo y sus defectos aún así, este diseño se convirtió en un favorito instantáneo de la comunidad, y uno que personalmente me encanta en sobremanera. Y quizá eso es un poco a lo que de verdad quería llegar con todo esto. En realidad, este no es un video sobre diseños de Godzilla, no completamente al menos. A lo largo de todo mi tiempo en internet, he presenciado mucha hostilidad entre las personas por distintos temas, entre ellos la apariencia de sus personajes favoritos. Lejos de tratarse de discusiones civilizadas, me encontraba frecuentemente con ataques que tenían el objetivo de despreciar puntos de vista diferentes, tanto a favor como en contra de nuevas versiones de cosas con las que tenemos cierto apego. Pero quisiera decir algo. Es muy difícil que un diseño simplemente funcione a todos los niveles. Incluso personajes ultra reconocibles en la cultura pop tienen diseños que no comunican correctamente la personalidad del personaje en cuestión, o que tienen siluetas que dependen de poses para ser distinguibles, por poner un par de ejemplos. Pero es que al final, las cosas no tienen que ser perfectas para que conecten con nosotros, o con los demás. Tanto atacar como defender sin razones reales son posturas que nos hacen daño a nosotros, y a las cosas que amamos. Lo mejor al final es saber hacer una crítica constructiva a las cosas que nos gustan. De esta manera damos voz a nuestras quejas al respecto, y podemos ofrecer retroalimentación valiosa, que haga saber a los creadores de nuestras cosas favoritas por qué esas cosas son tan especiales para nosotros. Mi objetivo en este video era hablar de un par de excelentes diseños de Godzilla, sí, pero antes que eso era presentarles algunos nuevos criterios, para poder criticar con más argumentos, tanto a las cosas que nos gustan como a las que no. Y espero que lo hayan encontrado divertido, entretenido, y útil. El próximo video será un video sexualmente interesante sobre Transformers. Así como lo escucharon, sexualmente interesante sobre Transformers. Y no tiene nada que ver con sus métodos de reproducción. Espero haber captado la curiosidad de más de uno. Muchas gracias por llegar al final del video. Quisiera avisar que el contenido del canal cambiará un poco, pero seguirá siendo sobre kaijus, cine y videojuegos de la cultura popular. Sin más, me despido por esta ocasión, y les agradezco una vez más por concederme algo de su tiempo. Hasta la próxima, camaradas.